de manera irregular dentro del Cantón Cuenca y en la provincia de La Suay. Para hablar sobre la legalidad o no de este tema, nos acompaña ya el doctor Orellana. Se ha hecho una denuncia, Tarquino, referente a la apertura ilegal de una vía en una área que se considera es una área protegida, el tema de Quimsacocha. Venimos hablando ya años aquí en la ciudad de Cuenca. Hubo una consulta incluso en la cual se ganó sobre la protección de esta área en donde viene agua para la ciudad de Cuenca, y no solamente para Cuenca, va para Girón y para otros lugares de la provincia, no solamente de La Suay, va hasta la provincia del Oro. Al respecto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se da esta intervención? ¿Quién hace esta intervención y esta agresión a la naturaleza, Tarquino? Buenos días. Muy buenos días. En Cuenca creo que el 98% de los ciudadanos estamos convencidos que hay que proteger Quimsacocha. Estamos convencidos de que este es un área natural, que esa área natural además tiene una zona de protección hídrica fundamental y tiene un área definida de protección en donde también está localizada una concesión minera. En esa área hay otros y muchos intereses también de otra índole, y desde la Victoria del Portete, en unos predios de propiedad de una empresa llamada La Sombrerera, que es la que hace la denuncia, aprovechándose de una trocha de paso peatonal, se abre una vía de aproximadamente lo que está construido unos 5 kilómetros de longitud en una sección de vía, un ancho de vía de aproximadamente 4,5, 5 metros. Esta vía obviamente tiene una dirección, está en dirección hacia la zona de la concesión minera y tiene como sustento supuestamente un proyecto de agua. Yo quisiera ser absolutamente honrado en la información que se nos ha dado. Nuestra denuncia está presentada bajo el supuesto, es la información que se nos ha dado, que la empresa minera y localizada es la que está ayudando a financiar un proyecto supuestamente de agua, que desde luego no necesita una vía para conducir una tubería, tampoco hay un permiso de agua para consumo humano en el sector, ni tampoco una necesidad que esté justificada. Y lo que tenemos es también otras versiones. El día de ayer yo recibí una llamada telefónica de uno de los funcionarios de la empresa minera que acusan que son otras personas y que son mineros ilegales los que están interesados en este proceso, que la empresa minera supuestamente no tiene nada que ver y que más bien ellos también se adhieren a esta denuncia porque les está perjudicando y de ninguna manera han sido parte de este proceso. Quién sea el responsable lo tienen que determinar las autoridades. Pero lo penoso del tema es que no hay ninguna autoridad que actúe, no hay ninguna autoridad que tome acciones, porque son temas que hay que controlarlos de manera material, concreta. Tiene que haber policía, tiene que haber una intervención física y tiene que haber una intervención policial inmediata que con el apoyo de la Fiscalía pueda desarrollar procesos legítimos de protección al ambiente. Hay medidas, desde luego, cautelares, hay fórmulas de protección que la propia ley establece, pero esto viene ocurriendo de lo que nosotros tenemos entendido por lo menos en un lapso de unos 2 meses. Esa área está bajo la protección de Etapa, teóricamente. Etapa tiene un área arrendada en ese sector. Etapa tiene, como sabemos nosotros, desde el año 2012, un fondo que se le entregó de parte del gobierno central para que adquiera las áreas de protección hídrica en la zona de Quimsacocha. No lo ha hecho hasta ahora. En 2 ocasiones de lo que nosotros hemos conocido ha intentado devolver el dinero porque no puede hacer ni quiere hacerse cargo de esos temas y sin embargo hacemos discurso permanente del tema ambiental. Hacemos discurso, somos retóricos, somos enfáticos, somos valientes en los micrófonos en el tema ambiental. Tarquino, me parece que $2 millones se adjudicó, creo que para la compra de sus predios, o estoy 3 millones 3 millones y pico de dólares, sí. O sea, esto todavía no se ha hecho uso de esa plata. No se ha gastado en la adquisición de ninguno de los predios que estaban definidos como área de protección hídrica. Se han hecho otras compras alrededor, no sé si se habrán ocupado esos dineros en esas otras compras, pero en el área protegida no se ha comprado. Y esa es una irresponsabilidad que es acusable a las administraciones desde Paul Grande hasta la presente.
quiénes son los interesados en que no se hagan las cosas, quiénes son los inútiles para no hacer estas cosas, quienes no quieren hacer estas cosas. Creo que evidentemente hay intereses detrás y desgraciadamente en el orden institucional, más allá de las declaraciones, de las unanimidades que tenemos los cuencanos en ciertas resoluciones, de las manifestaciones, como digo, verbales y retóricas o documentales y que quedan en oficios, no pasamos de ello. Mientras tanto, en el orden concreto material hay una intervención. Usted recordará, hace aproximadamente un año debe ser, tal vez un poco más, se abrió una trocha desde San Gerardo, de aproximadamente 2 metros de ancho, con maquinaria pesada. Claro, supuestamente para que no pase el ganado. Para que no pase el ganado. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Y no se hizo nada, Entonces, si ocurren cosas como esas cosas además ocurren porque hay dinero de por medio. Esas actividades cuestan. Y seguramente la mayoría de las personas que allí habitan no tienen esos recursos. Tienen que haber terceros interesados obligatoriamente para que esté financiándose esa clase de actividades. Y además, como usted dice, cuesta bastante plata. Este caso puntual, ¿la denuncia ha sido ya presentada, Tarquino? Sí, la denuncia ha sido presentada en el orden que corresponde a la Fiscalía. Antes de ayer ha sido presentada a la Fiscalía, se han pasado comunicaciones también de manera paralela al Ministerio del Ambiente, a Etapa, a la Comisión de Gestión Ambiental, al Gobierno Provincial de la SOAI, que tiene la competencia ambiental exclusiva en la provincia, y a veces tenemos muchas autoridades y pocas acciones, o tenemos muchas instituciones que se superponen y que comienzan a jugar a los oficios, ¿no? Es penoso, por ejemplo, el caso del Ministerio del Ambiente, que no tiene prácticamente ninguna capacidad operativa real. Tenemos instituciones mucho más sólidas, sin duda alguna nuestra empresa ETAP es una empresa mucho más fuerte, el municipio de Cuenca tiene una dirección de control municipal, yo creería que ahí hay una institucionalidad más sólida que puede enfrentar temas como estos, pero desde luego necesita el apoyo de la policía. Y desde luego necesita una voluntad política muy, muy clara, muy decidida, con una acción que tenga no solamente la voluntad reactiva frente a otras actividades, sino una acción concreta de posicionamiento en la zona, de actividad en la zona, de un proyecto de Cuenca en la zona. Si no tenemos un proyecto de Cuenca,